Siempre creí que el cumpleaños de un hijo es un día sagrado. Es cuando una detiene todo para celebrar la vida que un día llevó en el vientre, para decir, eres lo mejor que hice en este mundo. Pero ese día, mi hija me gritó delante de todos, fuera de mi vida. Y si crees que esta historia termina con mi corazón roto, estás completamente equivocado. Porque lo que hice después, nadie jamás lo vio venir. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a dar un giro que no te imaginas. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y suscríbete al canal para no perderte ninguna parte, porque esto todavía va a doler, y después, va a sanar. Me llamo Aurora del Valle, tengo 72 años, y durante más de 3 décadas fui madre soltera, enfermera en hospital público y la que siempre decía que sí a todo lo que mi hija pedía. Pero ese día, dije mi primer no. Y tal vez fue el comienzo de mi libertad. Nunca pensé que una noche hecha con tanto cariño terminaría con la voz de mi hija atravesándome el alma. Todo estaba listo, las flores que le gustaban, su pastel favorito, los músicos que tocaban aquellas canciones que bailábamos en la cocina. Yo estaba feliz. Me había puesto mi mejor blusa, esa que ella me regaló un día de las madres. Subí al escenario con el corazón hinchado de orgullo, solo quería agradecerle la vida que compartimos, pero no me dejó. Tú no haces parte de mi vida. Fuera de aquí. Así, seco, enfrente de todos. Como si yo fuera un estorbo. Nadie dijo nada. Nadie se movió. Y yo, me fui. Caminé por las calles del barrio como si el mundo se hubiera hecho de cristal bajo mis pies. San Martín del Valle ya no era ese lugar cálido que me arropaba. Cada banqueta, cada farol, me devolvía un recuerdo de ella. Cuando le enseñé a andar en bici, cuando le cosí su vestido de la pastorela con mis propias manos, cuando le cantaba para que durmiera porque la fiebre no la dejaba. Y sin embargo, ahí estaba yo, a los 72 años, sola, mirando mis propias huellas como si hubieran perdido sentido. Nunca me había dolido tanto respirar. Al llegar a casa, lo primero que sentí fue el vacío. No por lo que faltaba, sino por todo lo que me había sobrado, palabras que nunca dije, abrazos que me guardé, permisos que le di sin cuestionar. El silencio del salón me apretaba el pecho como si fuera otro grito, pero esta vez enmudecido. Me senté en mi sillón viejo y puse la mirada en la nada, como buscando una señal, una explicación. Pero lo único que encontré fue una soledad distinta. Ya no era la de cuando Julieta se iba con amigas y yo me quedaba bordando. Esta era una soledad con olor a puerta cerrada. Me levanté sin pensarlo y fui al mueble donde guardo todo, recibos, cartas, fotos, testamentos. Saqué una caja azul. Dentro, fotos de cumpleaños pasados, de su graduación, de navidades con la mesa coja pero el alma llena. Tomé una donde ella está sobre mis hombros, sonriendo con los dientes chuecos y el cabello suelto. La pasé por mis dedos con ternura, y de repente me sentí ajena. Como si esa niña ya no existiera. Como si la había criado para alguien más. El dolor no vino en forma de llanto. Fue más cruel, fue silencio. Me pregunté si me lo merecía. Si en algo fallé. Recordé cuando me pedía que le leyera el mismo cuento una y otra vez, y yo lo hacía con una voz distinta para cada personaje. Cuando vendí mi anillo de compromiso, el único recuerdo que tenía de su padre, para pagarle un taller escolar. Cuando trabajé horas extras con los pies hinchados, solo para que ella tuviera zapatos nuevos. Pero nada de eso parecía haber importado ya. Mi vida de madre se me desdoblaba como una película muda. Y yo, ahí, sin aplausos. La noche avanzaba y el silencio me decía cosas que nadie se atrevió a decirme en la fiesta. Me hablaba de dignidad, de cansancio, de merecer algo más que migajas emocionales. Y por primera vez, me lo creí un poquito. Me sentí tan cansada de querer encajar en un lugar donde ya no era bienvenida. Me dije, ya basta, Aurora. Y no era un basta de enojo. Era uno de esos que nacen del fondo, cuando ya no queda energía para seguir remendando lo que otros rompen sin cuidado. Fui a la cocina, me serví un café que sabía a pasado. Me senté a la mesa y vi la silla de Julieta vacía. Esa que siempre dejaba lista por si venía de sorpresa. Me reí bajito, pero con esa risa amarga que quema más que consuela. ¿Cómo fue que llegamos hasta aquí? ¿En qué momento mi amor se volvió molesto?
Sentí que toda mi historia de madre era una carta nunca enviada. Y esa noche, decidí dejar de escribir para alguien que ni siquiera abría los sobres. Antes de irme a la cama, guardé las fotos en la caja azul, una por una, como quien entierra algo querido pero que ya no puede cargar consigo. La última que guardé fue una donde ella me abraza de espaldas. Y ahí fue cuando lo sentí, el peso exacto de todos mis sacrificios no reconocidos. Era como si, por fin, la memoria me estuviera dejando entender que no todo lo que se da vuelve. Y aún así, una parte de mí seguía deseando que volviera. Al apagar la luz, me prometí algo. No iba a buscarla. No iba a pedirle explicaciones. Si algún día volvía, tendría que ser porque entendió el daño. Pero por ahora, el daño era mío. Y por primera vez en mi vida, decidí hacerme cargo de él. No para que me lo aplaudieran. No para que ella se arrepintiera. Sino porque yo también merezco paz. El amanecer llegó sin avisar, como suele hacerlo cuando una ha llorado sin lágrimas. Me desperté con la garganta seca, no por haber dormido mal, sino por todo lo que me callé anoche. Me quedé un rato mirando el techo, escuchando el canto lejano de los pájaros, y por un segundo fingí que no había pasado nada, que no había sido humillada, que no me había ido caminando sola de la fiesta de mi propia hija. Pero el silencio de la casa era más honesto que mis pensamientos. Me dolía todo, hasta las pestañas. No por cansancio físico, sino por esa soledad que no grita, pero pesa. Me levanté y fui directo a la cocina. Preparé café sin apuro, como si cada movimiento fuera una forma de sostenerme. El aroma del café siempre me recuerda a mis mañanas con Julieta, cuando yo le preparaba el desayuno mientras ella todavía bostezaba envuelta en cobijas. Todo eso se sentía tan lejano, tan de otra vida. Me senté con la taza caliente entre las manos, y por un momento, no supe qué hacer conmigo. No tenía a quien avisarle que ya me había levantado. No había nadie esperando mi voz, mi consejo, mi regaño cariñoso. Esa mañana, la casa no me necesitaba. Caminé al baño y me vi en el espejo. Me detuve. Me miré de verdad. Vi mis ojos hinchados, mis arrugas más hondas, mis labios resecos. Pero también vi algo nuevo. Algo en la mirada. Como si hubiera una mujer distinta mirándome desde adentro. Una que había aguantado más de la cuenta. Una que por fin estaba harta de sobrevivir en silencio. Me acerqué un poco más al espejo, me recogí el cabello en una trenza y susurré: «Te tienes a ti, Aurora, y eso es mucho». Me sorprendió decirlo. Me sorprendió creerlo un poco. Fui al cuarto y abrí la ventana. El sol entró sin pedir permiso, iluminando todo lo que había quedado en penumbra la noche anterior. Respiré hondo. Había olor a pan recién hecho del vecino, a tierra húmeda, a esa vida que sigue aunque uno se sienta rota. Me senté en la cama y pensé, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo se aprende a vivir cuando tu propio hijo te borra de su historia? Me sentía como un árbol talado que aún intenta echar raíz en medio del asfalto. Pero al mismo tiempo, algo me decía que este dolor también iba a enseñarme algo. Me puse a ordenar cosas. Cajones, estantes, papeles sueltos. No porque estuvieran desordenados, sino porque necesitaba sentir que al menos algo podía poner en su lugar. Encontré un par de cartas que Julieta me escribió de niña. Una decía: «Mamita, tú eres la mejor del mundo mundial». Sonreí. Lloré. Me limpié las lágrimas con la manga del suéter. ¿Dónde quedó esa niña? ¿Cuándo me convertí en una figura incómoda para ella? Me dolió más recordar su ternura que su grito. Porque uno no extraña lo que le falta, sino lo que ya no existe. Me senté en el suelo con todas esas cartas y me quedé ahí un buen rato. No tenía ganas de hablar con nadie, ni siquiera de escuchar música. Pero el celular vibró. Era un mensaje de Renata. «Tía, ¿cómo amaneciste? Puedo pasar a verte más tarde». Sentí algo que me rompió por dentro. Alguien se había acordado de mí. Alguien me preguntaba cómo estaba. No era mi hija, pero era alguien que sí me veía. Que no me exigía explicaciones ni disculpas, solo quería estar. Y en ese momento, esa presencia valía oro. Me sentí un poco menos sola. Como si el universo me dijera: «No todo está perdido, Aurora. Todavía hay quienes saben mirar con el corazón». Le respondí que sí, que pasara más tarde. Me levanté,
Me lavé la cara y volví a poner agua para más café. Pensé, qué diferente se siente el cariño que no pide nada a cambio. El de Renata era un cariño suave, de esos que no lastiman, que no juzgan, que llegan calladitos y se quedan cuando todos los demás se van. Esa mañana me sentí vieja, sí, pero también me sentí viva. Sentí que dentro de todo el desastre, aún podía elegir cómo sanar. Y no iba a ser fácil, lo sabía. Pero tal vez ya era tiempo de elegir mi paz, aunque eso significara perder a quien más amaba. A veces hay que dejar de perseguir lo que no quiere quedarse. Y eso también es una forma de quererse. Esa tarde me senté frente a mi escritorio como quien se sienta a abrir una herida con cuidado. No buscaba revolver el pasado, pero algo dentro de mí pedía volver a tocar los hilos de la historia para entender en qué momento se rompió. Abrí la gaveta donde guardo cartas, dibujos, boletines escolares y todas esas pequeñas cosas que los años no logran borrar. Ahí estaban sus palabras escritas con crayolas, torcidas, llenas de errores de ortografía y de amor. «Mamá, te quiero más que al sol», decía una. Me reí bajito, como si tuviera miedo de que mi propia risa me delatara. ¿Cómo se va de eso? A un grito que te saca de su vida. Seguí leyendo cada hoja como si fueran migas de pan que podrían llevarme de regreso a ella. Una decía, «Gracias por darme leche caliente cuando me duele la panza». Otra, «Cuando sea grande quiero ser como tú». Y ahí me quedé. Esa frase me hizo temblar. ¿En qué momento dejé de ser ejemplo y pasé a ser molestia? ¿Qué le pasó a esa niña que me miraba con ojos de heroína? No lo sé. Tal vez creció y el mundo le enseñó que las madres imperfectas no son dignas de honores. O tal vez fui yo la que esperó demasiado, creyendo que el amor bastaba para todo. Me paré, fui por un vaso de agua y me vi reflejada en la ventana del comedor. No me reconocí. Vi una mujer que ha amado tanto que se olvidó de sí misma. Una que a veces se quedó callada para no incomodar, que tragó su opinión para no ser señalada, que trabajó horas extras para que a su hija no le faltara un vestido bonito el día de la foto escolar. Y sin embargo, aquí estoy, recibiendo como pago un rechazo que aún no logro digerir. Hay cosas que ni el tiempo ni el perdón borran fácil. Y lo que más me duele es no saber si algún día voy a dejar de esperarla. Saqué una caja más pequeña del escritorio, donde guardo objetos especiales. Ahí estaba el primer diente que le cayó, una pulsera de plástico que me hizo en la primaria, una foto donde ella me besa la mejilla con fuerza. Cerré los ojos y me vi ahí, joven, llena de esperanza, sin imaginar que la vida me iba a pedir tanta fortaleza para sostenerme sin ella. Me sentí cansada. No físicamente. Me dolía el alma de tanto recordar. A veces uno no quiere volver al pasado por miedo a encontrar todo lo que se perdió sin saber cuándo. Y justo cuando pensaba que ya había tenido suficiente por ese día, escuché el timbre. Me quedé quieta. No esperaba a nadie. No me moví. El timbre sonó otra vez. Caminé lentamente hacia la puerta, el corazón golpeándome el pecho con fuerza. Miré por la mirilla y casi no pude creerlo. Era Julieta. Parada ahí, con el maquillaje corrido y los ojos rojos. Su mano temblaba al levantarla y tocar otra vez el timbre. Mi primera reacción fue abrirle. Pero mis pies no se movieron. Algo dentro de mí se resistía. Y no era orgullo. Era miedo. Miedo de volver a entrar en el mismo ciclo. Miedo de que entrara, me dijera dos frases bonitas, y mañana volviera a gritarme lo mismo. Miedo de que mis esperanzas, aún rotas, se volvieran a pegar con cinta solo para romperse más fuerte después. Me acerqué a la puerta. No dije nada. No hice ruido. La vi quedarse ahí por unos segundos, tal vez esperando que yo apareciera con los brazos abiertos, como siempre. Pero esta vez, no lo hice. La vi irse. Caminó despacio, como quien no sabe si hizo lo correcto viniendo. Cerré los ojos. Me apoyé en la puerta. Lloré bajito. No por su visita, sino porque, por primera vez en mi vida, no elegí a mi hija sobre mí. Y eso me partió el alma. No dormí bien esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro al otro lado de la puerta. Pensé en abrirle tantas veces. Pensé en correr detrás de ella, en abrazarla, en perdonarla ahí mismo, aunque mi dignidad quedara hecha trizas. Pero no lo hice. Y esa decisión me mantuvo despierta, mirando el techo como si ahí pudiera encontrar las respuestas que no llegan en palabras.
A la mañana siguiente, no tenía fuerzas ni para preparar café. Solo me senté en la mesa y me quedé ahí. No hice nada. Solo respiré. Porque hasta respirar dolía. Dolía más que cualquier enfermedad. Dolía saberse invisible para quien se ha sido todo. Escuché la llave en la puerta y por un segundo pensé que era Julieta. Que había vuelto. Que esta vez diría perdón. Pero no. Era Renata. Con su sonrisa suave, sus flores envueltas en papel de periódico y una bolsita con pan recién horneado. Pensé que te gustaría desayunar conmigo, tía. Su voz fue un bálsamo. Me puse de pie y la abracé. Lloré en su hombro. Ella no dijo nada. No me apuró. No me pidió explicaciones. Solo me sostuvo. Y en ese momento, entendí lo que era un cariño sin deuda. Uno que no viene por la sangre, sino por la elección. Nos sentamos a desayunar como dos mujeres que saben que el dolor también se comparte. Hablamos de cosas simples, del clima, de sus clases, del perrito que adoptó hace poco. Yo apenas podía seguir la conversación, pero el simple hecho de tenerla ahí me devolvía un poco de luz. Ella notó mi tristeza. Me miró a los ojos y dijo algo que se me quedó grabado: tienes derecho a decidir tu propia paz. Lo dijo así, sin adornos. Como si esa frase fuera una ventana que se abre. Como si de pronto alguien me dijera que yo también importo. Después del desayuno, nos quedamos en la sala. Me contó cosas de su infancia que yo no sabía. Que siempre me veía como un ejemplo. Que admiraba cómo sacaba todo adelante con una sonrisa, aunque sabía que por dentro me estaba cayendo. Me dijo que muchas veces quiso decirme gracias, pero no encontraba el momento. Y yo, sin darme cuenta, me eché a llorar. Porque necesitaba escuchar eso. Porque a veces una se cansa de dar y empieza a creer que es normal que nadie lo note. Pero no. No es normal. No es justo. Ese día, algo en mí despertó. No fue enojo. No fue venganza. Fue una voz bajita, suave, que me dijo: Aurora, ya basta de mendigar amor donde no lo hay. Me miré las manos, tan arrugadas, tan trabajadas, tan solas, y entendí que habían hecho mucho. Que no merecían ser despreciadas. Que tal vez era hora de tomarlas con cariño y darme el mismo cuidado que siempre di a los demás. Porque si yo no me cuidaba, ¿quién lo haría? Le conté a Renata lo que había pasado en la fiesta. No me interrumpió. No me juzgó. Solo me escuchó con esa paciencia que uno ya no espera a estas alturas de la vida. Cuando terminé, me dijo: hay cosas que se rompen para que uno se reconstruya de verdad. Y esa frase se me metió al pecho. Me acompañó todo el día. La repetí mientras lavaba los platos, mientras guardaba las fotos, mientras me acostaba por la noche. Porque sí, tal vez esta ruptura era el inicio de algo distinto. Algo más mío. Más sano. Esa noche, en lugar de revisar mi celular para ver si Julieta había escrito, apagué el teléfono. Y dormí. Dormí como hacía años no dormía, sin sobresaltos, sin esperar nada, sin cargar con culpas. Fue un descanso distinto. No de cuerpo, de alma. Como si por fin hubiera soltado algo que me tenía atrapada. Y al despertar, por primera vez, me sentí un poquito más libre. ¿Y tú? ¿Crees que una madre puede renunciar al cariño de un hijo para proteger su dignidad? ¿O el amor de madre debe resistirlo todo, incluso el desprecio? Cuéntamelo aquí abajo, que quiero leerte. Desperté más temprano de lo normal. Algo me inquietaba, como si mi cuerpo supiera antes que yo que ese día iba a tomar una decisión importante. Me vestí sin apuro, escogiendo ropa cómoda pero digna. No porque fuera a ver a nadie, sino porque quería sentirme bien frente al espejo. Preparé un café y lo tomé sin azúcar, como cuando las cosas están amargas y uno no quiere disfrazarlas. No había visitas, ni llamadas, ni mensajes. El silencio me acompañaba, pero ya no me pesaba tanto. Más bien, se sentía como un espacio necesario para pensar lo que nunca me atreví a pensar. Después de desayunar, fui directo al estudio. Esa pequeña habitación donde todo se guarda, documentos, recuerdos, verdades que uno no quiere mirar muy seguido. Me senté frente al escritorio de madera, ese que tiene una esquina rota que nunca quise arreglar porque me recuerda que las cosas también pueden seguir sirviendo aunque estén un poco dañadas.
Abrí la gaveta más baja y saqué la carpeta verde donde está mi testamento. La miré largo rato, como si esperara que ella me dijera qué hacer. Nadie nos prepara para estos momentos. Uno piensa que las herencias solo se reparten cuando el alma ya no está en el cuerpo. Pero a veces, hay que empezar a repartir paz antes de que sea tarde. Tomé la carpeta y la puse sobre el escritorio. La abrí lentamente, reconociendo cada hoja, cada firma, cada decisión tomada desde el amor y la esperanza. Julieta estaba en todo. Su nombre, su número de identificación, su firma. Todo apuntaba a ella. Y de pronto me pregunté, ¿realmente se lo ha ganado? ¿Le estoy dejando algo que va a valorar o simplemente estoy cumpliendo con una obligación que ya no tiene sentido? Sentí un nudo en la garganta. Me había pasado la vida construyendo un pequeño patrimonio, no por ambición, sino por darle a mi hija algo que yo nunca tuve. ¿Y ahora qué? Cerré los ojos y me imaginé el día en que ella recibiera todo eso. ¿Qué haría? ¿Lo vendería sin mirar atrás? ¿Se reiría de mis esfuerzos? ¿Lo usaría para presumir, pero no para honrar? Ese pensamiento me dolió más que cualquier grito. Me puse de pie. Caminé de un lado a otro como quien busca aire donde no lo hay. Me vi en el reflejo de la ventana. No me sentí vieja. Me sentí lúcida, despierta y también lista. Lista para dejar de sostener lo que ya no me sostenía a mí. Volví a sentarme y tomé una hoja en blanco. Empecé a escribir. No palabras legales. Palabras mías. Palabras de madre herida pero digna. Querida Julieta, puse. Luego lo taché. No era una carta para ella. Era para mí. Para entender que cambiar un testamento no es traición, es protección. Para recordarme que lo que he construido también es mío, y que no todo lo que se da tiene que ser recibido por sangre. El amor también se elige. Y hoy, estoy empezando a elegirme a mí. Llamé a mi abogado. Me costó decirle lo que quería. Me temblaba la voz. Quiero revisar mi testamento, le dije. Del otro lado hubo silencio. Luego un claro, señora Aurora, cuando usted diga. Colgué. Respiré hondo. Era como si cada palabra dicha me liberara un poco más. No era venganza. No era castigo. Era justicia emocional. Era decir, hasta aquí llego yo con esta pena. Lo que sigue será con paz. Guardé la carpeta en mi bolso y me puse los zapatos con calma. Mientras ataba las agujetas, me sentí otra. No más fuerte, ni más sabia, ni más segura. Simplemente, más honesta conmigo. Ya no quería vivir el resto de mis días esperando que alguien me pidiera perdón. Quería que los días que me quedaban fueran míos. De verdad míos. Salí de la casa sin mirar atrás. Caminé hasta la parada del autobús, saludé a la señora Luz que siempre barre la acera y me senté en el banco. El cielo estaba nublado, pero no me importó. Por dentro, algo se estaba despejando. Estuve toda la mañana revolviendo papeles. No era una limpieza, era un escaneo. Una especie de revisión interna. Como si mi alma necesitara ver qué había estado guardando por años sin darse cuenta. Tomé una libreta donde anotaba los gastos del hogar. Ahí estaban los recibos del uniforme escolar, las mensualidades del instituto, los libros de texto, los cursos de verano. Uno por uno. Recordaba cada sacrificio con detalle, los domingos vendiendo postres, las navidades sin regalos para poder pagar la inscripción del siguiente año. No lo hice por reconocimiento. Lo hice por amor. Pero el silencio de ahora hace que todo pese distinto. Encontré un sobre con los recibos del banquete del cumpleaños anterior. El pastel decorado con mariposas lilas, las flores que encargué especialmente porque le encantan los girasoles, el cuarteto de cuerdas que le tocó el cielito lindo cuando entró al salón. Todo eso también lo pagué yo. Con mis ahorros. Con mi ilusión. Ella no lo pidió, lo sé, pero lo hice porque quería verla feliz. Porque en mi mente, eso era dar amor. Ahora miro cada número y me pregunto en qué momento dejé de distinguir el cariño de la dependencia emocional. Duele admitirlo, pero muchas veces hice cosas esperando que ella, algún día, me mirara como la madre perfecta. Seguí revisando. Di con una carpeta que decía vacaciones, aunque adentro no había pasajes ni itinerarios, solo dibujos de cuando ella era pequeña, un mar hecho con crayones azules,
un sol que parecía llorar y una figura que escribió mamá con letras torcidas. Me quedé largo rato mirando ese dibujo. ¿Qué vio Julieta en mí cuando lo hizo? ¿Qué cambió después? ¿Fui demasiado rígida? ¿Demasiado permisiva? No encontré respuestas. Solo una tristeza mansa que se me acomodó en el pecho como un gato viejo. Entonces sonó el teléfono. Era Renata. Atendí con voz apagada. ¿Todo bien, tía?, me preguntó. Dudé. No sabía si decirle que sí o soltar todo lo que me estaba comiendo por dentro. Pero su tono me abrió. Le dije la verdad, que me sentía como una casa deshabitada, llena de cosas acumuladas que ya no tienen sentido. Ella se quedó callada unos segundos. Luego me dijo, haz lo que te haga sentir en paz. Así. Simple. Como una flecha directa. Esa frase me sacudió. No era un consejo, era una llave. Una puerta abierta para que yo decidiera por fin por mí. Colgué el teléfono y me quedé en silencio. Volví a ver los papeles sobre la mesa. Ya no eran documentos. Eran pruebas. Pruebas de todo lo que di, de todo lo que invertí, no en dinero, sino en vida. Y lo más fuerte fue darme cuenta de que mi identidad entera estaba ahí, en esos gestos, en esas decisiones. Me dolía aceptarlo, pero Julieta no me debía nada. Porque el amor, cuando es real, no exige devolución. Pero yo sí me debía algo a mí. Me debía una vida más ligera. Me debía elegir. Me puse de pie. Fui al espejo del pasillo y me miré con la misma seriedad con la que una mujer va al médico a hacerse una ecografía. Quería saber qué quedaba dentro de mí después de tanto desgaste. Y encontré algo. Tal vez poco, pero suficiente. Dignidad. Estaba ahí, callada, arrugada, escondida, pero viva. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí ganas de protegerla. Esa noche no lloré. Apagué la luz sin remordimientos. Dormí abrazada a esa pequeña certeza que se había despertado, la de que aún puedo reconstruirme, aunque sea desde los restos. Me vestí con calma, como si cada prenda que me ponía fuera una armadura. No me maquillé. No quería esconder nada. Ese día necesitaba mirarme tal como era, una mujer mayor, con la cara marcada por los años, pero con la dignidad despierta. Caminé hasta la notaría despacio, sintiendo cada paso como un paso hacia mí misma. Nunca había entrado a ese lugar con el corazón tan firme. Otras veces venía a firmar papeles por necesidad, por rutina. Pero hoy, venía a firmar por respeto a mi historia, a lo que fui, a lo que ya no estoy dispuesta a seguir siendo. Al llegar, el señor que me recibió me saludó con un buenos días tibio. Le devolví la cortesía, pero con una mirada distinta. Me senté en la sala de espera y sentí como el reloj colgado en la pared parecía burlarse de mi silencio. Tic, tac, tic, tac, como si cada segundo dijera, ¿estás segura, Aurora? Sí, sí lo estaba. No había rabia en mí. Había una serenidad nueva, de esas que no gritan, pero pesan. Cuando me llamaron por mi nombre, me levanté sin temblor. Como quien sabe que va a cerrar una puerta, pero también a abrir otra. El notario me explicó el proceso. Habló de cláusulas, de disposiciones, de plazos. Yo asentía con la cabeza, pero por dentro lo que sentía era otra cosa. Cada palabra que él decía era una pequeña piedra que yo iba dejando atrás. El testamento nuevo ya estaba impreso. Solo faltaba firmarlo. Renata era ahora la heredera legal. No por obligación. No por estrategia. Sino porque ella había estado ahí cuando nadie más. Porque no me exigía nada. Porque me miraba con amor, no con exigencia. Porque cuando se ama de verdad, no se necesita compartir sangre. Tomé la pluma que me ofrecieron. Pesaba más de lo normal. O tal vez era mi mano la que estaba más consciente que nunca de lo que iba a hacer. Apreté los labios. Respiré hondo. Y firmé. Mi nombre quedó plasmado con tinta negra, clara, firme. Al lado, la fecha. Y así, en ese instante, sellé no solo un documento legal, sino un cambio interior que venía gestándose desde hace tiempo. Fue como si por fin le dijera a la vida, yo también importo. Me quedé viendo mi firma unos segundos. Era la misma de siempre, pero hoy tenía otro peso. Me despedí del notario, agradecida,
y salí del edificio con la cabeza en alto. El cielo estaba nublado, y aún así, me pareció más claro que otros días. Caminé sin apuro, sintiendo que por primera vez en años no estaba atada a una obligación invisible. Nadie me debía amor. Nadie me debía respeto. Pero yo me debía lealtad a mí misma. Y eso acababa de entregármelo. Pasé por una panadería de esquina y me compré un pan dulce. Me senté en una banca del parque y lo comí despacito, viendo pasar a la gente. Me sentía distinta. No renovada, no feliz, pero sí en paz. Una paz que nace no cuando todo se arregla, sino cuando una deja de traicionarse. Pensé en Julieta. Claro que sí. La sigo amando. Siempre la voy a amar. Pero ahora entendía algo que me costó toda una vida aceptar. El amor no tiene que doler para ser real. Miré mis manos, esas manos que firmaron con decisión algo que nunca creí posible. No sentí culpa. Sentí un tipo de alivio raro, de esos que duelen y calman al mismo tiempo. Y me dije, lo hiciste, Aurora. No para vengarte, no para castigar, sino para sanar. Y eso también es herencia. Al regresar a casa, algo en mí ya no era igual. Lo supe antes incluso de abrir la puerta. Era como si el aire alrededor se hubiera vuelto más ligero, más honesto. Como si las paredes supieran lo que acababa de hacer. Puse la llave en la cerradura y sentí que giraba con más facilidad, como si esa puerta, testigo silenciosa de tantas entradas vacías y tantas salidas tristes, también quisiera abrirse a una nueva historia. Entré sin prisa. Me detuve unos segundos en el umbral, respirando hondo. El mismo sillón, las mismas cortinas, el mismo silencio, pero yo era otra. O tal vez, apenas estaba empezando a recordar quién fui antes de olvidarme por completo. Dejé el bolso sobre la mesa del comedor, me quité los zapatos como si soltara un uniforme viejo. Caminé descalza por el pasillo, y sentí el frío de las baldosas subir por mis piernas hasta el pecho. No era un frío que dolía. Era uno que despertaba. Me detuve frente a la ventana del salón, con la luz del atardecer tiñendo mis manos de naranja y sombra. Las miré largo rato. Estaban marcadas, arrugadas, vividas. En esas manos había días enteros de amor volcado sin medida. Horas eternas de cuidados, de lavar lágrimas ajenas, de sostener el mundo para alguien más. Y por primera vez, no me sentí culpable por querer ahora usarlas para mí. Las acaricié, suaves, como si fueran de una niña cansada a la que, al fin, alguien le decía, ya está bien. Ya hiciste suficiente. Pasaron los minutos en esa calma espesa. No encendí la televisión. No puse música. No ordené nada. Solo estuve. Como si el acto de estar fuera, por sí solo, un pequeño acto de resistencia. De presencia. Hasta que escuché la puerta abrirse con suavidad. Era Renata. Traía una bolsa con naranjas, pan recién horneado y una expresión en el rostro que no preguntaba nada, pero lo entendía todo. ¿Cómo te fue, tía?, preguntó con esa voz suya que siempre parece abrazo. Le conté lo esencial. Le dije, hoy firmé el cambio. Y cuando lo dije en voz alta, fue como pronunciar una verdad que ya no dolía. Ella se quedó en silencio. No me preguntó por qué. No lo necesitaba. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero no lloró. Me abrazó con la lentitud de quien no tiene apuro por separarse. Y en ese gesto, sin palabras, me sentí respetada como no me había sentido en años. Gracias por confiar en mí, me susurró. Y ese susurro fue más que suficiente. No necesitaba discursos. Ese momento, así como era, sellaba algo sagrado. Luego nos sentamos en el sofá, ella sacó una mandarina de la bolsa, la peló en silencio y me ofreció gajos con las manos aún tibias. Comimos juntas, en esa ceremonia simple pero cargada de significado. Cada bocado era como decir, estoy aquí, y te veo. Nos quedamos sentadas un buen rato, con la mirada perdida en la pared del fondo. No necesitábamos hablar. El silencio ya no era incomodidad. Era espacio. Era respeto. De pronto, el teléfono sonó. Un timbre seco, que parecía más fuerte de lo habitual. Renata me miró con una ceja levantada. Yo asentí, me levanté y caminé hasta el aparato con el corazón apretado. Doña Aurora, la carta ya fue enviada, dijo el abogado.
Su voz era firme, cortés. Colgué en silencio. Me quedé quieta, con el auricular aún en la mano, como si esa frase acabara de mover las placas tectónicas de mi historia. La carta ya estaba en camino. Ya no había vuelta atrás. Renata se acercó despacio, puso una mano tibia en mi espalda. ¿Estás bien?, preguntó. Me tomó varios segundos responder. No quería mentirme. Tampoco disfrazar lo que sentía. Finalmente, dije, estoy en paz. Y esa fue la verdad más honesta que pude decir en años. Porque sí, había miedo. Sabía que la reacción no tardaría. Sabía que habría gritos, culpas, quizá lágrimas. Pero también sabía que, por primera vez, lo que yo sentía pesaba más que todo eso. Que mi tranquilidad ya no era negociable. Ni con el pasado, ni con el dolor. Cuando Renata se fue, no me sentí sola. Me quedé en la cocina, con un vaso de agua en las manos y una calma que no conocía. El silencio de la casa ya no era ausencia. Era respeto. Un respeto que me debía desde hacía décadas. Caminé por las habitaciones sin buscar nada. Sin intentar llenar espacios vacíos. Porque ahora entendía que no estaba vacía. Estaba volviendo a mí. Me miré al espejo del baño y, por primera vez, no busqué a la madre perfecta. Vi a una mujer cansada, sí, pero digna, firme, hermosa en su nueva forma. Me fui a la cama sin revisar el celular, sin pensar en lo que vendría mañana, porque por fin, él hoy me sostenía, porque por fin, había aprendido a dormir sin miedo a despertar siendo menos, porque ahora sabía que cuando una mujer deja de pedir permiso para vivir en paz, empieza de verdad a vivir. ¿Y tú? ¿Crees que una madre debe proteger su paz aunque eso rompa tradiciones familiares? ¿O el amor materno está condenado a olvidarse de sí mismo? Te leo en los comentarios. La carta no tardó en hacer efecto. Lo supe porque el silencio, ese compañero constante que me había envuelto durante días como una manta pesada, se rompió sin aviso. Fue un estallido. Una llamada. Luego otra. Y otra. El celular vibraba sin descanso sobre la mesa como si dentro de él viviera toda la urgencia no dicha, toda la angustia acumulada en años de palabras enterradas. Era Julieta. Mi hija. Mi niña ausente. Mi herida viva. Llamaba con una desesperación que no conocía. Dejó mensajes. Muchos. Algunos con voz entrecortada. Otros gritando. ¿Qué hiciste, mamá? ¿Cómo te atreves? Dime que no es cierto. Me quedé sentada en la sala, la taza de café ya fría en mis manos, mirando la pantalla como si hablara un idioma que ya no entendía. Sentía algo romperse dentro, pero no era debilidad. Era conciencia. Una parte de mí quería levantar el teléfono, calmarla, explicarle todo con la ternura con la que le curaba las rodillas cuando caía de niña. Pero otra parte, más antigua y más sabia, me decía que esa explicación ya la había dado en forma de gestos, de sacrificios, de noches en vela. Y que nunca fue escuchada. Nunca fue suficiente. Los mensajes cambiaron de tono con el pasar de las horas. La rabia fue dando paso al llanto. Y luego, a la súplica. Perdóname, por favor, no sabía que te dolía tanto. Esas palabras me sacudieron. Porque sí, era mi hija. Y por más distancia, por más daño, verla, aunque fuera en voz grabada, rota, me apretaba el pecho como un puño cerrado. Pero también sabía algo más profundo. No podía correr otra vez con un balde de agua a apagar un incendio que ella misma encendió. No podía salvarla del fuego si ella no aprendía a dejar de prender cerillos en cada conversación. Caminé por la casa como si su voz estuviera adherida a las paredes. La cocina, el pasillo, el cuarto de baño, cada rincón parecía devolverme ecos de sus mensajes. Mamá, dime algo, lo que sea. Pero no contesté. No porque estuviera enojada, sino porque me sentía firme en mi decisión. Triste, sí, pero firme. Había una parte de mí que seguía esperando una disculpa distinta. No una nacida del miedo a perder lo material. Una disculpa nacida de verdad. De reflexión. De esas que no se dicen para obtener algo, sino porque el alma ya no soporta seguir cargando la mentira. Me senté en el comedor, abrí una libreta vieja y empecé a escribir. No para enviárselo.
sino para que mis emociones dejaran de hacer nido en mi pecho. Escribí con mano temblorosa: te amé antes de que tuvieses nombre. Te cuidé más de lo que me cuidé a mí misma. Te defendí incluso cuando tú misma te hacías daño. Pero un día, delante de todos, dijiste que no era parte de tu vida. Ese día, mi corazón no solo se rompió, también se liberó. Y lloré. Lloré sin culpa. Con esas lágrimas que no manchan, que no piden permiso. Lloré porque era momento. Porque ya no podía contenerlo. El timbre sonó. Me quedé inmóvil. Sabía que era ella. Mi cuerpo lo supo antes que mi mente. Caminé hasta la puerta, pero no miré por la mirilla. No hacía falta. Reconocí su sombra, su presencia, el silencio que la acompañaba. No abrí. Solo apoyé la mano en la puerta, como si eso bastara para tocarla sin romperme. La escuché decir: mamá, estoy afuera. No me dejes así. Me mordí el labio. Cerré los ojos. Sentía que algo dentro de mí se partía en 1000 pedazos. Pero también entendía que abrir esa puerta, ahora, sería como deshacer cada ladrillo de la casa interna que me había costado tanto reconstruir. Y no lo hice. No por falta de amor, sino porque esta vez, me amaba a mí también. Escuché sus pasos irse. Lentos. Detrás de cada pisada, una duda. Un volverá, que no tenía respuesta. Pero yo no me moví. No salí corriendo como tantas veces. No abrí la ventana para verla alejarse. Me quedé conmigo. Con mi decisión. Con ese silencio que ya no era miedo ni resignación, sino protección. Y en ese gesto, en esa resistencia tranquila, encontré un nuevo significado para el amor. Uno que no suplica. Que no se desangra. Uno que pone límites no para alejar, sino para enseñar. Me recosté en el sillón. Exhausta. No por lo físico, sino por el peso emocional de todo lo vivido en unas pocas horas. Cerré los ojos y repetí para mí: esto también es amor, Aurora, aunque duela. Porque a veces, amar a un hijo no es abrir la puerta cada vez que toca. A veces, amar es quedarse firme y enseñarle que hay consecuencias que no se borran con lágrimas. Que hay perdones que se construyen con actos, no con urgencias. Me desperté más temprano que de costumbre, cuando aún el sol se negaba a salir del todo y el silencio de la casa era tan profundo que podía oír mis propios pensamientos. No tenía compromisos, ni visitas, ni nada urgente que me apurara. Pero mi cuerpo, con esa sabiduría antigua que a veces nos protege más que la mente, parecía pedirme una tregua. Una pausa del peso que he venido arrastrando en el pecho, ese que no se nota por fuera pero que te encorva por dentro. Me levanté sin ruido, como si temiera despertar algún recuerdo dormido. Fui a la cocina, preparé café con calma, y serví una taza que me sostuvo las manos mientras el aroma llenaba la sala. Me senté junto a la ventana, esa que da al árbol de jacaranda que sembramos cuando Julieta tenía 4 años. Siempre me pareció un árbol generoso. Nunca dejó de florecer, ni siquiera en las temporadas más secas. Lo vi moverse con la brisa, como si también tuviera memoria. Y ahí, en ese vaivén de ramas moradas, volví a verla. Pequeñita, de vestido blanco, corriendo descalza por el jardín, gritándome que era un pájaro. Mamá, mírame. Soy un gorrión, decía. Cerré los ojos. Pero la imagen no se fue. Se quedó ahí, firme, con la misma nitidez de una postal guardada en el alma. Me apreté el pecho con la mano. A veces la memoria también sabe ser cruel. Porque no siempre te devuelve lo que fue. A veces te lanza lo que ya no será. Subí al desván como quien sube a un santuario antiguo. No lo hacía desde hace años. Cada escalón crujía como si quisiera advertirme: ¿estás segura de que quieres mirar todo esto? Pero yo ya estaba arriba. Rodeada de cajas cubiertas de polvo, bolsas mal cerradas, recuerdos que alguna vez no supe dónde poner. Abrí una caja al azar. Había juguetes rotos, cuadernos deshojados, libretas escolares con dibujos torpes pero llenos de intención. Toqué con las yemas cada cosa, como si el contacto pudiera traer de vuelta algo más que nostalgia. Encontré una agenda mía, de cuando Julieta estaba en secundaria. Ahí estaban mis notas: comprar material para su proyecto de ciencias, llevarla al dentista el viernes, no olvidar su recital. Y al lado de cada nota,
una pequeña marca a lápiz. Como si necesitara comprobar que cumplía con todo. Como si el amor se midiera con listas. Qué tristeza darse cuenta de que fui mi propia fiscal. Qué cansancio amar con el miedo constante a fallar. Bajé con un montón de fotos y papeles. Los extendí sobre la mesa del comedor, como quien arma un rompecabezas que no tiene solución. Una a una, las fui mirando. Ahí estaba su primer día de clases, con el uniforme nuevo y los ojos brillantes. Su disfraz de mariposa, el pastel de cumpleaños con velas torcidas, una visita al zoológico donde se escondió detrás de mí al ver los monos. En cada imagen, ella sonreía con esa alegría despreocupada que solo tienen los niños que aún creen que el mundo es un lugar seguro. Y yo también sonreía. Pero ahora, con otra mirada, notaba lo que antes no supe ver. Mi sonrisa era cansada. No falsa, pero sí desgastada. Como si estuviera sosteniendo un techo que se caía sobre mí, sin decirle a nadie. Recordé una noche en que tenía 15 años. Había tenido una pelea con una amiga y vino a mi cuarto, llorando. Se metió en mi cama sin pedir permiso, me abrazó como cuando era chiquita, y dijo entre sollozos: «Tú eres mi lugar seguro». En ese momento lo sentí como un regalo, como una confirmación silenciosa de que estaba haciendo algo bien. Me lo tatué en el alma. Lo repetí mentalmente muchas veces cuando sentía que me equivocaba. Pero hoy, mirando esa frase con los años encima, me pregunto si lo dijo porque lo sentía, o porque sabía que eso era lo que yo necesitaba oír. A veces hasta los recuerdos felices pueden romperte un poco. Volví a mirar una foto que siempre me había gustado. Estábamos en la sala, ella leyendo un cuento, yo observándola desde el sillón. En esa imagen, mi rostro era de asombro, de amor profundo, como si la estuviera viendo por primera vez. Y me sorprendió lo mucho que todavía la amo. Lo mucho que, a pesar de todo, la extraño. Pero también entendí, con una claridad casi dolorosa, que el amor no puede ser un puente de un solo sentido. Que no puedo seguir lanzando sogas si del otro lado nadie las agarra. Que una madre se entrega, sí, pero no se desaparece para que el otro se sienta entero. Me quedé ahí, sentada frente a las fotos. En silencio. El reloj sonaba en la pared como un recordatorio de que el tiempo no espera a nadie. Pensé en lo que fui, en todo lo que callé para no incomodar, en las veces que prioricé su bienestar sobre el mío, creyendo que eso era amor. Y aunque dolía reconocerlo, también sentí una especie de alivio, como si por fin pudiera mirar esa herida con luz natural, sin maquillaje, sin drama, con verdad. Porque ver el pasado no es para quedarte a vivir en él, es para entenderlo, para nombrarlo, para que deje de gobernar tu presente. Guardé las fotos con cuidado. Las puse en una caja distinta, con una nota encima que decía: «Lo que fui, con todo mi amor». Y me prometí algo en voz alta. Una promesa sencilla, pero poderosa: voy a seguir amando a Julieta, porque eso no se puede apagar. Pero no lo haré a costa de mi voz, de mi paz, ni de mi dignidad. Porque también merezco ser el lugar seguro de alguien, aunque ese alguien, por fin, sea yo misma. El domingo amaneció con esa música cotidiana que solo los barrios vivos tienen, radios encendidos con boleros antiguos, cazuelas hirviendo desde temprano, saludos cruzando las ventanas y el olor delicioso de tortillas recién hechas que parecían flotar por las rendijas de todas las puertas. Me levanté antes de que el sol calentara del todo, aunque mi cuerpo me pedía unos minutos más bajo las cobijas. Pero algo dentro de mí se adelantó al reloj, una especie de ilusión tibia que hacía mucho no sentía. Renata me había propuesto hacer un almuerzo tranquilo en casa. Nada grande, nada obligado. Solo un encuentro, con comida de verdad, risas sinceras y tiempo compartido sin hablar de penas. Me puse mi delantal de flores, ese que tenía guardado para ocasiones que nunca llegaban. Tal vez esta, sin grandes anuncios, era una de ellas. Al poco rato, Renata llegó con bolsas llenas de ingredientes, jitomates jugosos, masa fresca, hierbas recién cortadas y esa energía suya que no empuja, pero te levanta. Cocinamos juntas como si lo hubiéramos hecho toda la vida. Ella pelaba papas, yo picaba cebolla, llorando, sí, pero no solo por la cebolla, y entre receta y receta me hablaba de su trabajo, de un alumno que le preguntó si el corazón también se fractura como los huesos. Le dije que sí y me dijo, con una sonrisa triste. Y las dos nos quedamos en silencio,
dejando que esa pregunta flotara como un espejo. Al mediodía, llegaron los invitados. Doña Marga, con su bolso lleno de dulces por si acaso, y don Mateo, viudo desde hace 10 años, medio sordo pero siempre dispuesto a escuchar. Se sentaron bajo la sombra generosa del limonero, y el patio se llenó de voces bajitas, carcajadas suaves y el chisporroteo del aceite en la estufa. Yo los miraba y sentía algo que me estremecía por dentro: pertenencia. No a una familia de sangre, a una tribu emocional, tejida con actos pequeños, con presencia silenciosa, con respeto sin condiciones. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi historia no me pesaba, que podía contar anécdotas de Julieta sin apretar la mandíbula, que mis palabras no eran corregidas ni minimizadas, solo escuchadas. Conté cómo Julieta odiaba los frijoles cuando era niña y se escondía debajo de la mesa para no comer. Como un día se pintó la cara con marcador creyendo que era maquillaje, y yo salí corriendo con una toalla y lágrimas de risa. Todos rieron, incluso yo. Y al reírme, me descubrí distinta, más liviana, más yo. Tal vez porque por fin entendía que mi historia no estaba definida solo por el abandono, sino también por cada momento de amor que seguía vivo en mi memoria, aunque nadie más los nombrara. Después del almuerzo, Renata y yo lavamos los trastes sin apuro. Me sorprendió cómo se movía en mi casa, como si fuera suya, como si cada rincón le hablara con confianza. Y tal vez ya lo era, no por testamentos ni documentos, sino porque ella había hecho algo que muy pocos hacen: quedarse, sin exigencias, sin rencores. Se secó las manos, me miró a los ojos y me dijo: ¿sabes algo, tía? Esta casa huele a mujer valiente. Me reí, pero esa frase me acompañó el resto del día, porque nunca antes me había pensado así: valiente. Siempre madre, siempre fuerte, pero valiente. Eso era otra cosa. Nos sentamos con un café tibio en la sala, esa misma donde lloré tantas veces en silencio. Y ahí, entre sorbos, le conté cosas que antes me guardaba. Le dije que soñaba con mi mamá, que a veces la escucho decirme que no me rinda, que hay noches en las que me despierto sobresaltada, convencida de que fui muy dura con Julieta, o demasiado blanda. Ella no soltó mi mano. Me escuchó como se escucha a quien se quiere de verdad. Y cuando terminé, no me dio un discurso. Solo me dijo: no fuiste dura. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Fuiste justa, por fin contigo misma. Y sus palabras me abrazaron el alma. Cuando se fue, la casa no me pareció vacía. Me quedé sentada en el sofá con una manta sobre las piernas, mirando la luz que entraba por la ventana y formaba dibujos en la pared. Pensé en todo lo que había perdido, pero también en lo que había ganado. Porque el amor, cuando es verdadero, no siempre viene en forma de promesas ni de títulos familiares. A veces llega calladito, en forma de sobrina que te trae masa para hacer tortillas, en forma de una vecina que te guarda dulces como si fueras niña, en forma de café compartido sin urgencias. Esa noche, me acosté sin revisar el celular, sin esperar mensajes de Julieta. Y por primera vez, no fue resignación, fue libertad. Me arropé pensando que, aunque ella siguiera lejos, yo ya no estaba sola. Porque la soledad más dura no es la de no tener a nadie cerca, es la de no tener a nadie que te vea de verdad. Y ahora, por fin, alguien me estaba viendo. Ese día me levanté con el presentimiento de que algo iba a cambiar. Lo sentí en la forma en que el aire entraba por la ventana, en cómo la taza de café no me supo a lo de siempre, en la forma en que mis pasos sonaban sobre el piso. Revisé el celular apenas abrí los ojos, como si esperara una señal. Pero no había nada. Ni una llamada, ni un mensaje. Solo ese fondo de pantalla viejo donde salgo con Julieta en la playa, hace muchos años. Le pasé el dedo con cuidado, como si tocar esa imagen pudiera traerme de vuelta un poco de ella. Pero las fotos, igual que las memorias, a veces solo sirven para rompernos más. Durante la mañana me entretuve limpiando la casa, no porque estuviera sucia,
sino porque necesitaba distraer la cabeza. Limpié detrás de los muebles, debajo de las alfombras, hasta lavé las cortinas, como si todo eso pudiera limpiar también las emociones que me revoloteaban en el pecho. Pero el silencio, ese no se barría. Estaba ahí, pegado en las paredes. Me acompañaba como un perro viejo y fiel. Me senté en la sala, con las manos húmedas de tanto fregar, y volví a revisar el teléfono. Otra vez, nada. Pensé en llamarla. Pensé en mandarle un mensaje sencillo, algo como ¿estás bien? ¿O comiste hoy? Pero no lo hice, porque sabía que detrás de esas palabras simples se escondía algo que no quería volver a entregar tan fácilmente. Mi entrega total, mi corazón en bandeja, mi esperanza. Y esta vez, no podía. No quería. Porque cuando una ha sido ignorada tanto tiempo, hasta lo más pequeño se vuelve demasiado. Me dolía no saber de ella, sí. Pero me dolía más pensar que, tal vez, solo me hablaría si se daba cuenta que necesitaba algo. Me recosté en el sillón y dejé que el tiempo pasara sin apuro. Escuché los pájaros afuera, los gritos lejanos de los niños en la calle, el ruido de la licuadora de la vecina. Todo seguía su curso, menos mi corazón, que estaba detenido en esa espera muda. Miré el techo y me pregunté cuántas veces una madre debe tragarse el orgullo para no perder a su hijo. ¿Y cuántas veces más puede hacerlo antes de que se trague a sí misma? Yo ya había llegado a ese punto. Y por eso, ese silencio me estaba salvando, aunque no lo pareciera. En la tarde, preparé arroz con leche. Siempre que estoy nerviosa, cocino. Era la receta favorita de Julieta cuando era niña. Me acordé de cómo corría por la casa descalza, con el cabello hecho un nudo, pidiéndome mamá, dame más. Esa imagen me sacó una sonrisa rota. Serví un poco en un tazón, me senté en la mesa y la comí despacito. Sabía igual. Y eso me dolió. Porque el sabor estaba intacto, pero ella ya no. Ya no éramos esas dos personas que compartían una merienda sin pensar en heridas. Volví a revisar el teléfono. Esta vez vi algo, una llamada perdida de un número desconocido. Me quedé mirándola un rato, preguntándome si había sido ella desde otro celular. No devolví la llamada. No porque no quisiera saber, sino porque no estaba lista para lo que fuera que viniera del otro lado. Cerré el celular. Lo puse boca abajo. Y en ese gesto sentí una firmeza que no venía del orgullo, sino del cuidado. Cuidarme a mí. No darme en ofrenda otra vez. Me fui al cuarto y abrí el armario. Revisé ropa vieja, cosas que ya no usaba. Saqué una blusa que Julieta me regaló en un Día de las Madres. Todavía tenía su aroma, tenue, mezclado con el mío. La acerqué al rostro y la abracé como si fuera ella. Me senté en la cama y ahí sí, lloré. Lloré callado, sin escándalo, como quien ya no pelea con el dolor, sino que lo deja pasar. Porque hay días en que uno no quiere entender nada. Solo quiere dejarse sentir. Anocheció sin apuro. Me preparé una taza de té y salí al patio con una manta sobre los hombros. Miré el cielo, las estrellas tímidas entre las nubes. Me sentí pequeña, pero entera. Me repetí que el amor no se mide en sacrificios, sino en respeto. Y si ese respeto no viene, hay que aprender a dárselo una misma. Me recosté en la hamaca y cerré los ojos un momento. No dormí, pero descansé. Descansé de la espera. Descansé del deseo de que ella apareciera. Porque si aparecía, debía ser por amor, no por culpa. Entré a la casa ya tarde. Revisé el celular por última vez. Nada. Absolutamente nada. Y por primera vez, no me dolió. Me preocupó, sí. Me hizo pensar. Pero no me dolió como antes. Era otra clase de sensación. Como cuando ya sabes que algo está fuera de tus manos y lo sueltas no por resignación, sino por madurez. Me acosté en la cama, arropada con esa nueva sensación. No era paz todavía, pero era algo parecido. Pensé en Renata, en sus palabras, en su manera de mirar sin invadir. Me sentí agradecida de tenerla cerca. De tener a alguien que no necesita gritar para que se le escuche. Alguien que no me exige más de lo que puedo dar. Tal vez no era mi hija, pero era mi aliada. Y eso, hoy por hoy, vale más que cualquier apellido compartido. Me prometí a mí misma que no me iba a cerrar al amor, pero sí iba a ponerle puertas.
para que entrara quien se lo ganara, no quien lo demandara. Antes de dormir, anoté algo en mi libreta. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti misma es no contestar el teléfono. Lo escribí con firmeza, como quien anota una lección de vida. Y lo subrayé, porque sabía que iba a necesitar volver a leerlo una y otra vez. Porque no hay mayor tentación que romper el silencio por miedo a perder. Pero a veces, lo que se gana al mantenerse firme, es mucho más valioso. Apagué la luz con la certeza de que el dolor no se había ido, pero yo ya no estaba igual. Había algo en mí que se había enderezado. Algo que no sabía que podía recuperarse. Tal vez era eso lo que llaman dignidad. O tal vez era simplemente haber dejado de pedir permiso para existir. Y eso, para una mujer de mi edad, no es poco. ¿Y tú? ¿Alguna vez decidiste guardar silencio por salud emocional? ¿Hasta qué punto crees que una madre puede protegerse sin dejar de ser madre? Cuéntamelo en los comentarios. Desperté sin sobresaltos. El cuerpo ya no pesaba como antes. No porque el dolor se hubiera ido, sino porque al fin estaba bien repartido. Como cuando llevas una maleta muy llena y después de reacomodarla, pesa lo mismo, pero te cansa menos. Me levanté, abrí las ventanas y dejé que el aire barriera el silencio de la casa. Hoy no tenía ganas de revisar el teléfono. Ni siquiera me pregunté si Julieta había llamado. Era como si mi alma me pidiera una pausa. Un respiro. Y por primera vez, se lo concedí sin culpa. Salí a caminar sola. No tenía destino. Mis pies me llevaron a un parque que hacía años no visitaba. Las bancas seguían igual, pintadas a medias, el pasto crecido en algunos rincones, los columpios sonando como viejas canciones de infancia. Me senté en una banca y respiré hondo. Cerré los ojos. Sentí el viento rozarme la cara. Y por dentro, algo empezó a moverse. No era alegría. Era otra cosa. Algo que venía desde muy adentro. Una especie de renacimiento que aún no tenía forma, pero sí intención. Vi pasar a una señora mayor, tomada del brazo de una chica joven. Me recordaron a mí y a Julieta, en otros tiempos. Me dolió, claro, pero no fue un dolor amargo. Fue un eco, un pequeño temblor que ya no me dejaba rota, sino más alerta, más despierta. Pensé en cómo nos fuimos perdiendo, una palabra mal dicha a la vez. Como la costumbre de callar por amor se convirtió en un muro imposible de escalar. Y como ahora, desde la distancia, tal vez las dos estábamos descubriendo lo que realmente éramos sin la otra. Seguí caminando. Vi un grupo de niños corriendo tras una pelota. Uno de ellos tropezó, se raspó la rodilla y rompió en llanto. Su madre corrió a levantarlo, lo limpió, lo abrazó y le dijo algo al oído que lo calmó al instante. Me conmovió. No por la escena, sino porque entendí que ese instinto de consolar nunca se va. Aun cuando tu hijo te rechaza, tu alma sigue queriendo correr a levantarlo. Pero hoy aprendí que hay caídas que tienen que doler. Que no todas las heridas pueden ser sanadas por una madre. Me senté nuevamente en una banca. Cerré los ojos y puse las manos sobre el regazo. Me dije, Aurora, estás viva. Y eso basta. Sentí algo parecido a la esperanza. No una esperanza puesta en Julieta. No en un reencuentro. En mí. En lo que aún puedo construir, aún puedo amar, aún puedo descubrir. Porque tal vez el mayor error de mi vida fue poner toda mi identidad en una sola relación. Hoy entendía que soy más que una madre herida. Soy una mujer que ha amado con todo, y que aún tiene algo para sí. Volví a casa con los zapatos llenos de polvo, pero el alma un poco más limpia. Me hice una limonada y me senté a leer un libro que tenía años en el estante. Subrayé una frase que decía, el corazón también florece en otoño. Me reí. Me pareció escrita para mí. Porque justo ahora, que todos creen que ya no queda mucho por vivir, yo estoy empezando a brotar desde el fondo. No en flores vistosas, no en colores estridentes, pero sí en verdad. Y eso, a esta altura de la vida, vale más que cualquier primavera forzada. Encendí una vela en el altar de mamá. Le hablé en silencio. Le conté lo que había vivido, lo que había sentido. Me imaginé su voz diciéndome, ya era hora, hija. Y esa voz me abrazó desde dentro. Lloré un poco. No de tristeza, de alivio.
como si ella, desde donde esté, supiera que su hija también necesitaba ser madre de sí misma. Que este viaje, aunque tarde, era necesario. Y yo, por fin estaba caminándolo. Esa noche, antes de dormir, me miré al espejo y no me sentí ajena. Por primera vez en mucho tiempo, me vi completa. Con mis arrugas, mis canas, mis marcas, mis dolores, pero completa. No me debía disculpas. No me debía explicaciones. Me debía amor. Y me lo estaba dando, aunque fuera de a poquito. Me acosté en la cama, apagué la luz, y en la oscuridad, sonreí. No por lo que fue, sino por lo que aún puede ser. Era jueves por la tarde cuando escuché el timbre. No esperaba a nadie. Renata siempre avisa, y los vecinos del barrio suelen llegar con pasos que se escuchan desde antes. Esta vez, fue distinto. Me asomé por la ventana sin hacer ruido y ahí estaba, Julieta. Sola, sin maletas, sin flores, sin disculpas visibles. Solo ella. Parada como una estatua, con el rostro tenso, los brazos cruzados y la mirada clavada en el suelo. Me quedé en silencio, sin saber si abrir o quedarme detrás de la cortina. La última vez que se paró frente a esta puerta, yo no la abrí. Hoy, no sabía qué hacer. Volví a mirar. No parecía enojada. No parecía soberbia. Parecía cansada. Como si el peso del orgullo le hubiera vencido. Respiré hondo. Mi corazón latía fuerte, pero no con ansiedad. Era otra cosa. Una mezcla de alerta y ternura, como si parte de mí aún quisiera protegerla, y la otra, protegerse de ella. Caminé hasta la puerta y me quedé ahí, del otro lado. No pregunté quién era. No hacía falta. Solo puse la mano en el picaporte. Dudé. ¿Y si entraba y todo se volvía a romper? ¿Y si no decía lo que yo necesitaba oír? ¿Y si venía por lo que perdió, y no por lo que aprendió? Abrí. Despacio. Ella levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, no por el maquillaje, sino por el llanto. Me sorprendió verla así. Siempre tan altiva, tan segura. Hoy no había rastro de eso. Solo una mujer rota. Como yo, pero más joven. No dijo nada. Yo tampoco. Pasaron unos segundos larguísimos. Y entonces, sin permiso, sin ceremonia, dijo: «Tengo una carta para ti». La sacó del bolso, me la extendió con manos temblorosas y bajó la mirada. No intentó entrar. No pidió sentarse. No pidió nada. Solo eso. La carta. Yo la tomé. No dije gracias. No sabía si quería agradecer. Ella se fue. No dijo adiós. Caminó despacio por el pasillo, como si dejara atrás más que una casa. Cerré la puerta. Me senté en la sala, con la carta en el regazo. No la abrí enseguida. Me quedé mirándola. Era un sobre blanco, doblado en las esquinas. Mi nombre estaba escrito a mano. Con su letra. Esa que reconocería incluso en la oscuridad. La pasé por los dedos como quien acaricia una herida. No sabía si estaba lista para leerla. No sabía si quería leerla. Parte de mí temía que fuera otra puñalada envuelta en buenas intenciones. Pero otra parte, quería creer. La abrí. Despacio. Saqué la hoja. Su olor me golpeó, perfume, tinta, tal vez algo de su bolso. Leí. Una palabra. Luego otra. Y otra. Decía: «Mamá, sé que te fallé. Sé que mi grito rompió más que una fiesta. Rompió nuestra historia. No quiero justificarme. Solo quiero que sepas que desde ese día, no he dormido igual. Que todo lo que callé, ahora me duele. Que todo lo que te negué, ahora me falta». Mis manos temblaban. No porque las palabras fueran perfectas, sino porque eran sinceras. Y eso, era lo único que yo había esperado desde el primer día. Seguía. He intentado llamarte, mandarte mensajes, pararme en tu puerta. Pero ninguna de esas formas me pareció suficiente. Tú no mereces explicaciones por teléfono. Tú mereces verdad. Y esta es la mía. Me equivoqué. Por soberbia. Por costumbre. Porque pensé que ibas a perdonarme siempre. Y cuando vi que no, me di cuenta de que te había perdido. No solo como madre,
sino como mujer, como refugio. Sentí que algo dentro de mí se quebraba, pero de forma distinta, como cuando la tierra tiembla y al final, deja espacio para que algo nuevo crezca. Apreté el papel contra el pecho. No lloré. Mis lágrimas ya no salían fácil, pero sí sentí una humedad en el alma, como si por dentro se estuviera aflojando una rigidez que llevaba años instalada. Terminé de leer. No sé si quieras verme. No sé si aún quepa en tu vida. Pero si algún día decides que sí, aquí estaré. No para pedir, para aprender. Me quedé en silencio. La carta en el regazo. Mis manos sobre ella. El cuerpo quieto. La mente llena de imágenes. Su niñez, su primer diente, su risa torpe, su voz llamándome mamá por primera vez. Me levanté. Guardé la carta en una cajita de madera donde conservo lo que nunca quise perder. Ahí están las fotos, un dibujo, una pulsera. Y ahora, su carta. No sabía si iba a contestarle. No sabía si podía. Pero sí sabía algo. Esa fue la primera vez que Julieta me habló desde el corazón. Y eso, a esta altura, era más que cualquier herencia. Más que cualquier disculpa formal. Era su humanidad reconociendo la mía. Y eso, no tenía precio. Pasaron 2 días después de recibir la carta. No la volví a leer, pero cada palabra seguía viva dentro de mí. Me acompañaban en el silencio de la cocina, en el vapor del café, en la forma en que doblaba las toallas. No le respondí. No la llamé. Pero algo en mí se abrió. Un espacio nuevo que no era perdón ni rechazo, sino algo en el medio, un lugar para escuchar sin rendirse, un deseo de entender sin entregarse por completo. Fue Renata quien me animó. Me tomó la mano y me dijo, si tienes algo que decir, que no sea desde la herida, sino desde la verdad. Y eso me hizo pensar en qué parte de mí aún estaba sangrando, y cuál estaba dispuesta a sanar. La llamé. Mi voz temblaba más que mis dedos. No sabía si me iba a contestar. Pero contestó. Mamá. Su tono fue bajito, casi un susurro. Le dije que sí, que la había leído, que necesitábamos hablar. Me preguntó cuándo. Le dije, mañana. Me preguntó dónde. Le dije, donde no haya pasado, ni recuerdos, ni grietas, un lugar nuevo. Así que elegimos un café en el centro, un sitio donde nunca habíamos estado juntas. Neutral, limpio, frío, tal vez, pero necesario. Me pasé la noche sin dormir, practicando frases, preparando mi corazón como quien prepara una herida antes de quitar la venda. Llegué antes que ella. Me senté en una mesa junto a la ventana. Las manos sudaban. Pedí un té. No quería tener las manos vacías. Cuando entró, la reconocí al instante, aunque su expresión era distinta. No traía maquillaje, ni peinado, ni ese aire de superioridad que solía cargar. Era ella, pero sin escudos. Nos vimos. No sonreímos. Pero tampoco nos esquivamos. Se sentó frente a mí, despacio. Sus manos sobre la mesa, entrelazadas, quietas. Gracias por venir, dijo. Asentí. No respondí. Aún no. Hubo silencio. Largo. Incómodo. Necesario. Me bebí un sorbo de té. Luego dije, no sé por dónde empezar. Y ella respondió, por donde duela menos. Pero eso era lo difícil. Porque todo dolía. Le conté cómo me sentí aquella noche. La vergüenza, la soledad, el peso de sus palabras delante de todos. Me escuchó. No me interrumpió. No lloró. Pero sus ojos se humedecieron. Le dije que ese grito no fue solo un arrebato. Fue una forma de borrarme. De deshacerme como si yo nunca hubiera sido parte de su historia. Me dolía hasta el hueso. Julieta agachó la cabeza. Tenías razón en alejarte, dijo. Yo no sabía lo que estaba haciendo. Creí que eras invencible, que siempre estarías. Me sorprendió su sinceridad. Me partió en dos. Le pregunté, ¿y ahora qué ves cuando me miras? Se quedó pensando. Luego me dijo, veo a una mujer que merece todo lo que yo no supe darte. Y esa frase me tocó de una forma que ninguna lágrima podría haberlo hecho. Porque venía sin adornos.
sin excusas. Era su verdad, y por fin, una verdad que sanaba. Le pregunté por qué había reaccionado así aquella noche. Porque sentí que no era suficiente, respondió. Y en lugar de enfrentar eso, te culpé a ti. Porque eras lo más cercano. Lo más seguro. Me tomó un rato digerirlo. Porque no hay nada más duro que darte cuenta que tu hija te hirió, porque pensó que nunca te ibas a ir. Le dije, no me fui por orgullo. Me fui por respeto. Porque si me quedaba, me perdía. Y al decirlo, me sentí firme. Entera. Por primera vez, me reconocí a mí misma como algo más que madre. Ella me tomó la mano. No te pido que me perdones hoy. Solo que me escuches. Y eso hice. La escuché. La miré. La sentí. Y me di cuenta que algo había cambiado. No éramos las mismas. Ya no había roles. No era la madre omnipotente ni la hija indefensa. Éramos dos mujeres heridas, intentando reconstruir desde la ruina. Le dije, me doliste, pero también aprendí a quererme gracias a ese dolor. Y al escuchar eso, Julieta se quebró. No con gritos. No con drama. Lloró callado. Como una niña que por fin se permite ser vulnerable. Nos quedamos así. Sin hablar. Con las manos juntas. No prometimos nada. No dijimos que todo volvería a ser como antes. Porque ambas sabíamos que no. Pero sí entendimos que, tal vez, podíamos construir algo nuevo. Algo desde el respeto. Desde la verdad. Desde el dolor que no se niega, pero que ya no manda. Pagamos la cuenta. Salimos juntas. No nos abrazamos. Pero caminamos lado a lado. Como dos que empiezan desde cero. Con paso lento, pero firme. No nos vimos durante algunos días después de aquel encuentro. Ni mensajes. Ni llamadas. Pero no era silencio como antes. Era un espacio respetado. Una pausa necesaria. Yo necesitaba digerir cada palabra, cada mirada, cada gesto. Ella, supongo, también. Había algo distinto en el aire. Ya no me pesaba su ausencia. Porque ahora sabía que estaba del otro lado, aunque no nos habláramos todos los días. Como si después de tanto tiempo, por fin hubiéramos aprendido a dejar de pedir, y empezado a ofrecer. Una mañana, al abrir la puerta, encontré una bolsa colgada en el picaporte. Dentro había pan dulce, una mermelada casera y una nota que decía, pensé que te gustaría esto. Espero verte pronto. Con cariño, Julieta. Sonreí. Fue la primera sonrisa completa en mucho tiempo. No por el gesto, sino por lo que significaba. Ya no estaba pidiendo entrar. Estaba tocando con cuidado. Y eso, para alguien que había irrumpido con gritos, era una forma de amor en silencio. Ese domingo le propuse a Renata que hiciéramos otra comida en casa. Pero esta vez, quería invitar también a Julieta. Dudé al principio. Me pregunté si era demasiado pronto. Si no estaríamos construyendo sobre tierra todavía frágil. Pero Renata, con esa sabiduría serena que tiene, me dijo, tía, a veces los puentes empiezan a reconstruir con el primer plato compartido. Así que la llamé. Mi voz no tembló. Ella aceptó enseguida. Llevo postre, dijo. Me reí. Pensé, ya está comenzando. Llegó puntual. Con una tarta de durazno y esa timidez nueva que aún no sabía cómo llevar. Se saludaron con Renata. Se sentó en la mesa como si pisara terreno desconocido. Yo la observaba. Ella también a mí. Era como aprender a conocernos otra vez, pero esta vez sin roles, sin máscaras. Hablamos de cosas simples. Del clima, de un programa de televisión, de recetas viejas. No tocamos el tema del pasado. No por miedo. Por respeto. Porque sabíamos que a veces el silencio también cura, si es compartido. Comimos. Reímos. Compartimos pan y risas, como antes, pero distinto. Yo ya no me sentía obligada a complacerla. Ella ya no parecía necesitar mi aprobación. Nos mirábamos con ternura, no con expectativa. Y eso era nuevo. Y hermoso. Como dos personas que, después de la tormenta, deciden reconstruir sin prisa. Con cada palabra, con cada gesto, se sentía que algo se estaba sanando.
No todo, pero sí lo suficiente para creer en el después. Después de la comida, Renata nos dejó solas un momento. Julieta y yo nos quedamos en la sala, con una taza de café cada una. Fue ahí donde ella habló. Sé que nada borra lo que pasó, pero quiero que sepas que estoy dispuesta a aprender, a reparar. No lloré, no me quebré, solo asentí. Y le dije, no necesito que lo repares, solo que lo vivamos distinto de aquí en adelante. Y en ese momento, se aflojó algo en ambas. Como si, al fin, dejáramos de cargar la culpa para empezar a caminar livianas. Me tomó la mano. Yo no la solté. Hablamos de su niñez, de su adolescencia, de cosas que dejamos sin decir por años. Yo le conté miedos. Ella me contó culpas. Y en medio de todo eso, surgió la comprensión. Esa que no exige. Esa que escucha. Esa que no justifica, pero tampoco castiga. Era la primera vez en mucho tiempo que nos escuchábamos con el alma, no solo con los oídos. Y eso bastó para que el puente empezara a tener forma. Antes de irse, me abrazó. No fue un abrazo apurado. Fue uno largo, lento, honesto. Sentí su cabeza en mi hombro, sus manos en mi espalda, su respiración acelerada. No dije nada. Solo la sostuve. Como tantas veces, pero ahora sin cargarla. Sin salvarla. Solo estando ahí. Cuando se fue, cerré la puerta despacio y me recosté en el sofá. Cerré los ojos y pensé, el puente no está terminado. Pero ya podemos cruzarlo. El día empezó con un silencio amable, de esos que no duelen. Era sábado. Me desperté sin alarma, sin prisa, sin esa opresión en el pecho que durante tanto tiempo me despertaba antes que el sol. Me levanté despacio, con los pies descalzos sobre el suelo frío, y lo primero que hice fue abrir la ventana. Afuera, el jardín respiraba. Las plantas bailaban con el viento suave y había un aroma a tierra húmeda, como si la noche hubiera llorado por mí y ahora el día viniera a secarme. Preparé café para dos. No por costumbre. Por intuición. Algo en mí sabía que Julieta vendría. No para arreglarlo todo, sino para seguir sanando. A media mañana, escuché su voz desde el portón. No tocó el timbre. No gritó. Solo dijo, «¿Estás ahí, mamá?» Salí. Y ahí estaba. Con el cabello recogido, sin maquillaje, con una camisa de algodón y una maceta en brazos. «Te traje algo», dijo. Era una azucena. Blanca. Pequeña. Viva. La miré. Sentí un nudo en la garganta. No era solo una flor. Era un gesto. Una semilla de paz. Un símbolo. ¿La plantamos?, me preguntó. Asentí. Caminamos juntas al fondo del jardín. El mismo rincón donde ella solía hacer castillos de lodo, y yo le decía que no se ensuciara tanto. ¡Qué ironía! Hoy venía a mancharse las manos conmigo para sembrar otra historia. Tomamos la pala. Ella cavó primero. Luego yo. La tierra estaba dura, como todo lo que alguna vez fue abandonado. Pero debajo, seguía fértil. Rica. Capaz de dar vida. Hicimos el hoyo justo. Pusimos la planta con cuidado, como si fuera una criatura recién nacida. La cubrimos. La regamos. Y entonces nos quedamos ahí, de cuclillas, con las manos sucias y los ojos limpios. ¿Crees que va a florecer?, me preguntó. Si le hablamos bonito y no la olvidamos. Sí, le respondí. Y entonces sonrió. Una sonrisa frágil. Nueva. Suya. Volvimos al interior de la casa. El aire olía a jazmines y reconciliación. Le serví café. Preparé pan tostado con mantequilla y canela. Ella se lo comió como cuando tenía 15 años, con las 2 manos. Me habló de sus noches sin dormir, de sus dudas, de ese vacío que empezó a sentir cuando se dio cuenta de que yo ya no la esperaba. Pensé que ibas a abrir la puerta. Como siempre, me confesó. Le dije que yo también lo pensé, pero que esa noche elegí cerrarla. No fue por orgullo, fue por respeto a mí. Ella bajó la mirada. Asintió. Te admiro por eso, murmuró. Y esa frase fue como una caricia inesperada. Nos quedamos conversando durante horas. Sin hablar del pasado como una herida,
sino como una historia que necesitaba ser contada con otras palabras. Le dije que no buscaba volver a lo de antes, que lo de antes estaba lleno de silencios peligrosos, que ahora solo quería que fuéramos sinceras, aunque duela. No quiero que me quieras por culpa, Julieta, le dije. Quiero que me quieras porque me ves. Ella me miró, y sin dudar respondió, por fin te veo. Y ese por fin me rompió y me armó al mismo tiempo. Salimos otra vez al jardín. La Azucena seguía ahí, pequeña, valiente, como nosotras. Julieta se sentó en el pasto. Yo al lado. Le conté que mi madre decía que las flores saben cuando una casa está en paz, que por eso algunas se marchitan sin razón. Entonces esta va a florecer, dijo ella, porque esta casa huele a verdad. No supe qué responder. Solo la abracé. Largo, firme, sin prisa. El tipo de abrazo que no pide nada, pero lo dice todo. Nos quedamos así, abrazadas frente a la flor que no había abierto, pero ya estaba viva. Esa noche no encendí la televisión. Tampoco revisé el celular. Me senté en la sala con una vela encendida y una libreta sobre las piernas. Escribí, hoy floreció algo en mí. No fue perdón. No fue olvido. Fue dignidad compartida. Fue ternura sin condiciones. Fue familia sin mandato. Y luego cerré el cuaderno. No hacía falta escribir más, porque el resto ya estaba sembrado en mí. Al día siguiente, desperté temprano y fui directo al jardín. La azucena seguía cerrada, pero más erguida, más firme. Me senté frente a ella y le hablé bajito. Le dije que no tenía prisa, que no le exigía florecer, que me bastaba con saber que estaba ahí, como Julieta, como yo, como todo lo que sobrevive a una tormenta sin volverse amargura. Y fue entonces que entendí algo que había tardado 72 años en aprender. Florecer no es volver a ser la de antes. Es inventarse una forma nueva de ser, con lo que quedó. ¿Has tenido el coraje de alejarte de quien más amabas, solo para proteger lo poco que quedaba de ti? Y si hoy te sientes invisible, olvidada o traicionada por alguien a quien diste todo tu amor, por favor, no pienses ni por un segundo que eso te hace menos valiosa. No. Tú no perdiste. Tú elegiste cuidarte. Tú eres raíz, abrigo, memoria viva. Has dado noches enteras sin dormir, has servido platos calientes con el alma vacía, has ofrecido ternura aún cuando la tuya no fue correspondida. No fue en vano. Aquí estamos para decirte, te vemos. Tu historia importa. Tu presencia tiene peso. Y aunque algunos no supieron valorar tus silencios y tus gestos, todavía hay corazones que se conmueven con el solo hecho de imaginar todo lo que pasaste. Hoy, siéntate en tu mesa con dignidad. No por orgullo, sino por amor propio. Porque cuando una mujer de tu edad se da el derecho de elegir la paz, ella se convierte en faro para tantas otras. Y si algún día quien te hirió decide volver, tú ya no estarás esperando desde el dolor, sino desde la plenitud. Y ahí, tú decides. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y cuéntanos aquí abajo, ¿quién te enseñó a ser fuerte cuando todo se rompía por dentro? Queremos leerte. Hoy viste cómo una palabra dicha con rabia puede cambiarlo todo, pero también viste que, a veces, es justo eso lo que hace que alguien abra los ojos y tome el control de su vida. Pero esta no fue la única vez que una abuela escuchó algo tan duro de su propia familia. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a ver otra historia, donde el rechazo vino de su nieta, pero la respuesta fue aún más sorprendente. Haz clic ahí y sigue con nosotros, porque cada decisión valiente como esta nos enseña a no aceptar menos de lo que merecemos. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran, y verdades que llegan cuando ya es tarde, o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.